Listo. Te pido que al menos por este video que tan amablemente le has dado like, te olvides de todo lo que te recuerde a la muerte en México. Haz tabula rasa que del papel picado, que de la calavera de azúcar, que la veladora, que el cirio, todo lo que nos recuerda a la ceremonia del Día de Muertos, donde como ustedes saben, festejamos a la parca. Te pido que hagas esto porque en el día de hoy nos remontaremos mucho más en el pasado, siendo más específicos en el clásico prehispánico, para comprender los orígenes del culto hacia la muerte. Porque en realidad todo esto que nos enorgullece cada 2 de noviembre sobre la muerte burlada, aunque sí tiene sus orígenes en la época prehispánica, en realidad comienza a germinarse en la colonia, pero no es hasta el siglo XX, en las épocas revolucionarias, cuando realmente se solidifica y populariza. Esto se debe a que en aquellos contextos se crea necesario fundamentar una idiosincrasia mexicana, y por ello las artes populares cobraron suma importancia. Es así que en este proceso en busca de la identidad del mexicano se consolida el mito de que éste no le teme a la muerte. Sin duda este tema es fascinante y a su debido momento lo trataremos, pero el día de hoy me gustaría iniciar una serie de videos donde estudiemos sobre cómo rendían culto los antiguos nahuas de la época prehispánica hacia la muerte, tema sumamente complejo y fascinante. Cuando tocamos el tema de la muerte en el pensamiento náhuatl, podemos hacerlo desde 1001 perspectivas diferentes, ya sea desde los ritos mortuorios, de las divinidades de la muerte y, por supuesto, desde sus preocupaciones escatológicas. Lo verdaderamente interesante y difícil de comprender es cómo todos estos temas se relacionan entre sí, a veces de manera contradictoria, o eso se ve de una manera aparente. Pero como analizaremos a lo largo de los siguientes videos, subyace una lógica verdaderamente interesante y maravillosa. Pero antes de meternos en el tema, me parece preciso aclarar que este video, como todos los que hago, es un parafraseo de las lecturas que yo tan cuidadosamente elijo. Yo siempre trato de documentarme con lo que a mí me parece que son los estudios más fiables. Esto yo lo percibo cuando el historiador muestra un genuino análisis y empatía hacia el pensamiento mesoamericano antiguo. Sin embargo, también soy consciente que por más que me documente en diferentes fuentes que yo considere confiables, nunca ni yo ni nadie podrá compartir lo que fue la absoluta verdad del pensamiento prehispánico y en este caso del pensamiento mexica. Y esto se debe a muchas razones. La primera razón es el tiempo, el espacio y las condiciones que me separan de la sociedad que estudio. Otra razón puede ser que ni soy indígena ni tengo como lengua materna una lengua indígena, como en este caso el náhuatl, y soy víctima del pensamiento occidental imperialista que predomina hoy en día. E incluso muchas de las fuentes primarias las cuales yo me documento fueron escritas en la época de la colonia, que ya de por sí presentan un filtro europeizante por los evangelizadores. En conclusión, hago todo mi esfuerzo para presentarles la información que nos puede acercar de una manera más empática al pensamiento mesoamericano antiguo. Entonces, si nos encontramos con un texto que nos recuerda un poquito al pensamiento europeo y cristiano, no hay que discriminarlo por completo, ya que aunque tal vez no hable sobre una pureza del pensamiento prehispánico, sí que brinda información sumamente importante de los nahuas de la época de la colonia, que también nos ayuda para acercarnos al pensamiento del México antiguo. Iniciemos con el hecho de que los mexicas estaban obsesionados con la muerte. Esto no solo se ve reflejado en la filosofía detrás de los sacrificios y de las guerras, sino también en su literatura, tanto en su poesía como en los textos que hablan sobre los rituales mortuorios. Los poetas nahuas son muy conscientes que todos los hombres tienen que morir y dirigirse a una muy misteriosa región. ¿Y cuál es esta misteriosa región? Pues bien, es aquí donde todo se convierte en un tremendo caos. Si realizamos una investigación bibliográfica, podremos encontrar que existen dos versiones escatológicas contradictorias entre sí. Por un lado está la versión de los que creen que solo vivimos una vez en la tierra, tal cual decía el poderosísimo Nezahualcóyotl. A su izquierda tenemos un fragmento de un poema de Nezahualcóyotl que habla sobre la muerte y dice: «Yo recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán otra vez? ¿Acaso volverán a existir aquí? Solo una vez perecemos. Solo una vez aquí en la tierra». Miguel León Portilla observa que Nezahualcóyotl no es el único que tiene esta visión respecto a la muerte, sino que forma parte de toda una escuela literaria que tienen esta visión respecto a ella, como pueden observar en los demás fragmentos, que se cree que solo se vive una vez en la tierra. Y no solo esto, sino que también solo se alcanza la verdadera felicidad cuando mueres, que no sé ustedes, a mí me recuerda un poco al pensamiento cristiano. Por otro lado, la segunda posibilidad escatológica existe en aquellos textos que hacen referencia a una metempsicosis náhuatl, es decir, a una reencarnación por la cual pasaban los mexicanos al morir. Leamos algunos de estos textos que aparecen en el Códice Florentino. Pues así decían: cuando morimos, no morimos realmente, pues todavía vivimos, pues resucitamos.
existimos, despertamos. Por otro lado, otra vez así será, otra vez se extenderá el ahora y el aquí. Lo que se hacía mucho tiempo ya no se hace, pero otra vez se hará, otra vez pasará. Como pasó hace mucho tiempo, aquellos que hoy existen, otra vez existirán, serán. Vale mucho la pena leer el comentario que hace Sagún, que fue quien recopiló los textos que acabamos de leer. Esta proposición es de Platón y el diablo la enseñó acá porque es errónea, es falsísima, es contra la fe, la cual quiere decir las cosas que fueron tornarán a ser como fueron en los tiempos pasados y las cosas que son ahora ser otra vez. De manera que según este error, los que ahora viven tornarán a vivir y como está ahora el mundo tornará a ser de la misma manera, lo cual es falsísimo y hereticísimo. No sé ustedes, pero a mí me encanta leer textos coloniales porque se complican un montón y creen que todos son herejes. Según Patrick Johansson, historiador, hermeneuta y traductor náhuatl que yo confío plenamente, ve más viable que los antiguos nahuas creyeran en la reencarnación, y yo también concuerdo, como veremos más adelante. Sin embargo, también me parece acertada la observación que hace Miguel León Portilla, que no necesariamente tiene que haber una sola visión en la literatura, sino que también puede existir diferentes escuelas. De ahora en adelante, centrémonos en la posibilidad escatológica de la metempsicosis, ya que coincido de que los antiguos mesoamericanos tenían una concepción dual y cíclica del universo. Quiero leerles una cita de Patrick Johansson que nos ayudará a comprender esto. Para la cultura náhuatl, la cual considera que el movimiento es vida, la entropía o pérdida de energía presenta un peligro mortal. Se preveía, por lo tanto, una regeneración periódica de todo lo existente. Así, la vida existente en el universo, ya fuera animal, vegetal, mineral, humana o incluso del tiempo, se regían por determinados periodos que se encontraban en constante renovación. La palabra en náhuatl para vida es yolistli, que según Patrick Johansson encierra tanto la existencia en la tierra como la muerte. La existencia, nemilistli, es tan solo el andar del hombre desde su nacimiento hasta su muerte en la tierra, mientras que la muerte, miquistli, es el recorrido que hace el difunto en el inframundo desde su muerte hasta su despertar en otra existencia. Dependiendo del caso, el alma del difunto se dirigía en uno de los siguientes 4 destinos: Tonatilhuicatl, Tlalocan, Zincalco y el Mictlán. Al Tonatilhuicatl iban los sacrificados al sol, los guerreros caídos en combate, las mujeres muertas en parto y a los comerciantes muertos en expediciones. Y algo muy interesante sucedía con estas personas después de 4 años de muertos. Y después de 4 años pasados, las ánimas de estos difuntos se tornaban en diversos géneros de aves de pluma rica y color, y andaban chupando todas las flores ansí en el cielo como en este mundo, como los insones lo hacen. Estos sujetos no solo se convertían en aves preciosas, sino que también se convertían en los acompañantes del sol. Los guerreros llevaban el sol desde el este hacia el cenit en un recorrido evolutivo de tipo masculino y allí entregaban el sol a las mujeres muertas en parto, que acompañaban el sol en su descenso involutivo hacia el oeste o Cihuatlán. Aquí también les anexo otros textos que hablan sobre este tipo de muerte por si les interesa. Otro posible destino era el Tlalocan, que era donde se dirigían todos los muertos que murieron por alguna razón acuática y era regido este lugar por Tlaloc, que este lugar también es considerado como un paraíso, como vemos en la siguiente descripción. La otra parte donde decían que iban las ánimas de los difuntos es el paraíso terrenal que se nombra Tlalocan, en el cual hay muchos regocijos y refrigerios sin pena ninguna. Y los que van allí son los que matan los rayos o se ahogan en el agua, y los leprosos y bubosos y sarnosos y gotosos e hidrópicos. Estos 2 destinos eran los más deseados para los mexicas, ya que consideraban que aquellas muertes eran gloriosas, a comparación con los 2 destinos que siguen. Al Zincalco van los que son bienaventurados y son amados y los llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez, que son como unas piedras preciosas. Estos no van a los lugares de espanto del infierno, sino van a la casa del dios que se llama Tonacatecutli, que vive en los vergeles que se llaman Tonacacuatitlán, donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos, y andan allí como cinzones, que son avecitas pequeñas de diversos colores que andan chupando las flores de los árboles. Los niños que habían muerto cuando todavía estaban mamando iban a un lugar específico, probablemente situado dentro del Zincalco, que se llamaba Chichihualcauco, el lugar del árbol de los pechos. Allí se alimentaban del néctar vegetal que emanaba del árbol.
En una primera instancia se podría creer que este destino está contaminado con las ideas del pensamiento cristiano con este tema del limbo, pero en realidad los antiguos mexicanos tenían toda una concepción filosófica en torno a los niños no destetados, como lo hablamos en este video que recomiendo mucho. Como comento en ese video, los niños que mueren antes de los 4 años no se les consideraban como humanos como tal, puesto que aún no probaban el maíz, que era el alimento que les ayudaba a hablar. Y por eso, tanto su destino como su rito mortuorio era diferente al de las demás personas. Y por último tenemos al Mictlán, que es un tema súper complejo y que solo hablaremos de pasadita porque no entiendo nada, la verdad. A este lugar se dirigían los difuntos que morían por razones cualquiera. Se cree que el Mictlán está constituido por 9 pisos. Sin embargo, esto puede ser debatible, ya que en realidad solo existen 2 fuentes, ambas de origen virreinal, que se contradicen y que no dicen mucho detalle sobre este camino, pero aquí les anexo una imagen donde hablan un poquito sobre lo que sucede en cada uno de estos pisos. En un futuro me gustaría analizar profundamente lo que sucede en estos 9 pisos, pero por el momento solo quiero leerles esta cita que me parece sumamente interesante. Las almas que emigraban al Mictlán enfrentaban un trayecto lleno de peligros y penalidades que ha sido equiparado con el regreso al útero materno. Bajo escatológica, el recorrido de regreso reproduciría en sus 9 paradas las 9 detenciones del flujo menstrual durante la gestación. Esta teoría no se la sacaron de la manga, y como veremos en los siguientes videos, hay un montón de relaciones entre el vientre y el útero materno con el Mictlán y la muerte. Finalmente les quiero comentar de manera súper rápida otra teoría de lo que pasaba con los muertos. Para López Austin, la realidad es mucho más compleja. Según comenta, las fuentes parecen referirse exclusivamente a los 4 destinos que podía tener el Teyolía, una de las 3 entidades anímicas en el cuerpo humano. Las otras 2 entidades tenían suertes distintas. Una parte del Tonali permanecía junto al cadáver y la otra deambulaba durante la noche sobre la faz de la tierra junto con el Hiyolt, causando daños a los mortales. Sobre esto, en el canal ya hemos hablado sobre el Tonali. Te recomiendo también que visites ese video. Pero de igual manera te anexo aquí una imagen donde resume un poquito sobre cada una de esas 3 entidades anímicas. Independientemente de todas las teorías que hablamos hoy sobre el destino del difunto, lo que es un hecho es que los antiguos mexicanos prestaron suma atención al proceso de descomposición que pasaba la materia muerta, el cual se creía que acababa a los 4 años. Pero sobre este tema lo hablaremos con profundidad en el siguiente video. Ahora solo me queda agradecerte por tu tiempo y por tu atención. Si te gustó este video, por favor dale like, y si tienes alguna duda o comentario, por favor déjala en los comentarios. Fue un gusto para mí hablar nuevamente de historia. Hasta la próxima.